Buenas noches y bienvenidos al siguiente debate que tendrá relevancia en el tema parálisis del sueño. Le habla Tatiana Marcillo. Para este tema tenemos dos invitadas especiales, Génesis Espinosa y Alison Chingón, quienes nos hablarán desde lo espiritual y la otra nos hablará desde el tema científico. Le damos la bienvenida a las dos expositoras. Para empezar, se dice que la parálisis del sueño son eventos no deseados que le ocurren a muchas personas. Estos sucesos ocurren cuando las personas están conciliando el sueño o cuando se van a despertar del tal sueño. A estos trastornos la ciencia le da una explicación científica en la que ellos dicen que es la falta de coordinación entre algunas áreas del cerebro y la parte del sistema nervioso, que se encarga de mandar órdenes a los músculos. Mientras que para la explicación espiritual, un trastorno del sueño es lo que nosotros conocimos como se me subió el muerto, estoy semiconsciente, me llegó a visitar un X familiar que falleció. Que se diga que no tiene mayor relevancia o mayor riesgo padecer este trastorno, se puede evidenciar que es muy perturbador para la persona que lo sufre, ya que puede tener alucinaciones, tanto visuales, auditivas y sensoriales. Por ejemplo, sentir que le abren la puerta, que una persona sube la escalera de su casa o que camina despacio. También que lo están vigilando mientras está conciliando el sueño. Otra de las causas que puede sentir la persona que está sufriendo en su momento de trastorno de sueño, que le falta el aire, dificultad para respirar, que lo están estrangulando, y en muchas veces se ha evidenciado que personas que sufren de este trastorno han sentido que están siendo abusadas sexualmente por un, por un por un fantasma como lo conocemos. Otras sensaciones que no son muy comunes, pero que también existen, son como que sientes que giras en tu cama y tienes una pelea con dicho fantasma, que es lo más común que uno dice, se me subió el fantasma, o que te caes de un lugar específico, flotas. Para profundizar en este tema, le damos el paso a nuestra compañera Génesis Espinosa, que nos va a hablar desde lo espiritual. Buenas noches con todos, yo soy Génesis Espinosa y les voy a hablar sobre la parálisis del sueño desde un ámbito de lo que es espiritual. Comúnmente o vulgarmente, como se lo conoce, dicen que es cuando se le sube a uno el muerto. En este caso ha habido casos de muchas personas que han tenido distintas experiencias con lo que es la parálisis del sueño. La parálisis del sueño nos dice que nosotros puede ser en un estado que nosotros estemos llegando eh, a una fase REM, que es el descanso profundo, cuando nos puede atacar lo que es la parálisis del sueño. Y en ese momento podemos sentir como algo pesado se nos sube en el cuerpo, como algo nos está aplastando, muchas veces como que algo nos está ahorcando. En este caso, pues, la verdad, hay personas que en lo espiritual eh, se dice que es cuando un demonio se te sube, cuando un demonio te quiere atacar, cuando un demonio te quiere poseer tu cuerpo, o hay personas que hasta se han sentido violadas en ese momento que les ha pasado ese evento. Que cuando dicen que se les sube un sucubo o un incubo, ¿ya? Tanto con hombres como con mujeres suele pasar. En este caso, como dije, puede suceder en el momento REM, que es el descanso profundo de nosotros, los seres humanos, cuando ya hemos pasado las fases no REM. También, en este caso, se puede decir que también suele suceder cuando nos estamos quedando dormidos o mientras estamos despiertos, mientras estamos conscientes aún. En este caso, yo puedo comentar que a mí hace un tiempo atrás
pues yo vivía en una casa donde pasaban cosas paranormales, se puede decir, porque sí pasaban cosas extrañas. Entonces, hubo una noche que yo me quedé a dormir con mi primo se quedó conmigo y yo sentí que alguien me empujó. Y yo realmente yo lo empujé pensando que él era el que me había empujado y cuando yo lo veo estaba dormido. Entonces yo digo, uy, no, estoy como quien dice loca. Me volteo, me pongo de lado, me dispongo a dormir, pero yo tenía los ojos abiertos, me estaba acomodando y en ese momento yo fue cuando sentí que algo se posó encima mío, que algo me aplastó. Yo estaba consciente, tenía los ojos abiertos, obviamente mi respiración se aceleró. Es un momento donde te sientes vulnerable, donde no puedes hablar, donde no puedes reaccionar, donde no puedes, tu cuerpo no se puede mover, te sientes en ese instante muy desesperado. Entonces yo sentí que eso me aplastó y yo en mi mente, bueno, yo creo mucho en Dios, creo mucho en todas estas cosas y yo le dije, Dios mío, por favor, quítame esto de encima, sea lo que sea. Y cuando en eso yo escucho la voz de un hombre que me dice, te voy a matar, no será hoy, pero un día de estos te voy a matar. Y estaba encima mío, o sea, fue una cosa que yo no podía reaccionar, no podía reaccionar. Fue la peor cosa de mi vida cuando yo empecé a decirle a Dios que me quite eso de encima, fue cuando ya eso se fue. Y ahí yo me fui realmente, pero de ahí he escuchado experiencias de otras personas que han pasado por ese parálisis del sueño, porque a mí también me ha pasado que he sentido que me están ahorcando, ¿verdad? Tengo experiencias de otras amigas, de otros amigos que han sentido lo que se dice de los incubos y los sucubos, que es cuando se sienten violados, cuando se sienten amedrentados por estos demonios, por estos espíritus que visitan en la noche. Muchas veces dicen que la parálisis del sueño, en este caso, ocurre porque uno abre portales, uno le abre la puerta al enemigo, por decirlo así, de una manera religiosa, cuando el diablo quiere entrar a nuestra casa y nosotros le abrimos la puerta, ya sea por una película de terror, ya sea porque estuvimos con una persona que tenía malas energías, porque en este caso, yo creo mucho también en las energías, que las energías se nos pegan. Y siempre dicen que los espíritus malos que tienen las otras personas se nos suelen pegar en la espalda. Entonces que mientras nosotros llegamos a la casa siempre tenemos que decir, bueno, todo lo que se me haya pegado en el día que se quede afuera, porque si no eso puede entrar con nosotros y puede entrar a nuestra casa y en este caso le estamos dando un pase a esa entidad o a esos espíritus, a esas malas vibras que entren a nuestro hogar y que por tanto nos puedan atormentar durante la noche con esto que se denomina y que se llama la parálisis del sueño, ¿verdad? Entonces también hay otros casos en donde se ha dado que la parálisis del sueño es aquello que te abduce, ¿ya? Por ejemplo, hablar de los extraterrestres, cuando se dice que lo abducieron o que ha sido abducido por estas personas que se dicen que viven en otro planeta, que vienen de otro planeta, ¿verdad? Entonces dice que también esas son maldiciones generacionales, que por eso viene lo abducen al padre, lo abducen al abuelo, lo abducen al hijo, al familiar y todo porque va maldición generacional tras generacional, ¿no? Eso es lo que se dice también. Entonces hay desde lo que es lo espiritual, tanto de lo que es como son los demonios, los espíritus, los fantasmas, como también en este caso se da lo que son los extraterrestres, lo que decimos así, lo que denominamos así, que abducen a las personas mientras ellas están durmiendo y por esa razón ellas como que se sienten aprisionadas, que no se pueden mover, que no pueden hacer nada, ¿verdad? Y que luego cuando estas personas despiertan, se dan cuenta en que han tenido un sueño, por decirlo así, bastante raro, pero muy vívido, ¿no? En este caso como puede ser como la experiencia de las personas que han sido abducidas y que en este caso hay una película que habla acerca de eso que se llama Cuarto Contacto, donde es una psicóloga o una psiquiatra que ella hace hipnosis en sus pacientes
para ver qué es lo que está pasando, para ver qué es lo que está sucediendo, qué es eso que los ha estado atormentando en las noches. Entonces, y en este caso, ahí ellos comienzan a hablar y comienzan a expresar lo que los fue a visitar en la noche, lo que ellos sintieron que los visitaba en la noche, que los aprisionaba, que los querían matar, que cómo se sentían, que se los llevaron para otro lugar, que eso viene a ser lo que es la abducción. ¿No? En este caso, como yo digo, tengo lo que son mis experiencias, entonces yo creo también que obviamente tiene que ver una parte un poco con lo científico, pero yo me enfoco más en lo que es lo espiritual, porque lo he vivido y porque he escuchado experiencias de otras personas. Gracias. A continuación tenemos a Alison Chingón, que nos va a explicar de este tema de un ámbito más científico. Buenas noches. Desde mi punto de vista, la parálisis del sueño, como bien lo sabemos, es que no podemos movernos, se nos dificulta la respiración, según que hay algo sobre nosotros, y en sí que no podemos movernos cuando estamos sufriendo aquello, pero lo real es que, como bien sabemos, es que cuando nos encontramos, en este caso, ya dormidos, nuestro sistema mismo sufre o pasa, en este caso, por varias etapas, que son la etapa REM y no REM. Ya. Entonces, en la etapa REM, prácticamente cuando se da que ya estamos en una etapa donde es un sueño más profundo, entonces fisiológicamente esta parálisis se da porque existe una descoordinación entre los mecanismos del estado de alerta y mecanismos que son de relajación muscular. Entonces, al surgir esta descoordinación, nuestro cerebro, al momento en este caso, que ya está surgiendo esta parálisis, en este momento surge una descoordinación y por ende, entonces, nosotros nos despertamos. En ese momento de sentirnos despiertos, pasamos por lo que es que no podemos respirar o que estamos prácticamente conscientes. Pero la realidad es que como desde el inicio dije que existe una descoordinación, o sea que en este caso ha habido una inhibición sobre lo que son los neurotransmisores. Se dice que alrededor del 40% de las personas en su vida tienen una vez en su vida un evento de parálisis del sueño. Es por eso de que por lo menos una vez en nuestra vida vamos a evidenciar este caso. En nuestro cerebro trabajan prácticamente los neurotransmisores, en este caso se ven alterados y liberan una hormona conocida como acetonina. Al ser liberado en sí, hace que nosotros como que suframos estos cambios y por ende entonces surge que estamos en ese instante, estamos conscientes, pero en sí no podemos movernos. Por otra parte, la falta de respiración que sentimos en ese momento es porque, como hace un momento dije, que existe una descoordinación ya entre el estado de relajación de los músculos. Esto también se debe también porque la respiración, por lo general, el diafragma, en este caso con otros accesorios respiratorios musculares, en este caso están en un estado de relajación y por ende entonces estos también están como que desactivados y por eso surge que se nos va la respiración, porque en sí nosotros
por la normalidad nosotros no hacemos uso de estos músculos cuando estamos en estado despiertos, prácticamente. Y por eso es que se da este suceso de que nos falta la respiración. Y en otro caso, lo que surge cuando vemos las alucinaciones es que nuestro estado de conciencia, porque en ese momento estamos conscientes, nuestras emociones, todos nuestros pensamientos están surgiendo en nuestro cerebro y por varias creencias o en este caso las cosas culturales que hemos experimentado surgen en nuestro cerebro y por ende esas emociones como surgen en este instante nos hacen padecer que existen, qué sé yo, que algo viene hacia nosotros. Eso. Y también se puede también acotar que según que referente a esto que cuando está surgiendo la parte de lo que es las alucinaciones en la amígdala, surge porque dan problemas lo que es en la amígdala y por eso es que en la etapa del sueño mismo, en la parte del sueño REM, es cuando ahí mismo está más activa lo que es la amígdala y por eso es que sentimos ese miedo. Y por otro lado, para que surja lo que es la parálisis del sueño, casi la mayoría globalmente ha experimentado en sí lo que es en su vida lo que es la parálisis del sueño. En otros puede ser que sea muy frecuente porque se ha desarrollado ya lo que es un trastorno, porque conlleva también diversas enfermedades como el Alzheimer y varios trastornos también que van acompañados que son del sueño mismo. También se debe por el estrés, la ansiedad y la fatiga y por los alimentos, pero eso ya es recurrente y por ende se debe someterse lo que es a un tratamiento médico o mantener una buena higiene de lo que es del sueño. Y por otro lado también comúnmente de forma cotidiana las personas que en este caso no manejan un horario de sueño que se debía ser normal, como las personas que trabajan por turnos en la noche también pueden padecer de aquello, pero como dicen, no es un problema que te conlleva a algo de salud, sino que prácticamente esto lo experimentamos por lo general la mayoría. Eso, nada más. Gracias. Bueno, para concluir y darnos un veredicto acerca de este debate que hemos tenido con nuestras compañeras, Génesis, que nos habló de lo espiritual, y Alison, que nos habló un poco más allá del ámbito científico, tenemos a la compañera Andrea Azuki, que nos va a dar su opinión. ¿Y cuál es la relevancia que para ella tiene la parálisis del sueño? ¿Si se inclina más por el ámbito científico o por el ámbito espiritual? Muy buenas noches. Bueno, escuchando ya las dos intervenciones de las compañeras, mi nombre es Andrea Suki. Con respecto a la parálisis del sueño, sabemos de reconocer que en toda la población, al menos una persona va a tener en toda su vida, una vez o varias veces, ese trastorno, debido a la complejidad de nuestra vida, de tantas cosas que hacemos, múltiples trabajos, el estrés cotidiano que tenemos. Entonces va a afectar el no dormir, el estrés, también la manera en cómo dormimos. Entonces, de la parte científica, lo podemos corroborar porque se da en la etapa no REM, que es cuando estamos iniciando el sueño. En la parte espiritual, es muy cierto que la mayoría de las personas va a caer desde a nuestro yo un muerto, porque es la sensación que tenemos, porque no nos podemos mover, solamente lo que podemos hacer es abrir los ojos y sentimos que tenemos algo encima de nosotros.
Entonces, ambas teorías podrían ser certeras. También concluimos que este trastorno, que es una parálisis del sueño, es una afección que, como ya lo acabo de indicar, se da porque no nos podemos mover, no podemos hablar. Se da mientras estamos durmiendo y tenemos solamente una sensación como de ruido. Esta parálisis va a durar más o menos entre 1 minuto. Hay personas que han estado hasta 3 minutos sin poder moverse. Recordemos también que esta parálisis del sueño no es como tal una enfermedad, que quizás sí no necesita un tratamiento conductual. Se debe corregir la manera en cómo dormimos para poder tener el sueño pleno, completar esa etapa. La parálisis del sueño en sí es un poco como desde la expectativa o de la realidad que tú lo veas, porque si lo vemos en el ámbito científico, ellos han hecho sus estudios para llegar a una conclusión de por qué se dan este tipo de eventos. Pero si nos vamos por el ámbito religioso o espiritual, son sucesos que pasan y pasan a diario. Muchas personas decimos no creemos en dichos eventos, pero la ciencia nos dice que solo pasan cuando estás iniciando el sueño o cuando estás terminando tu sueño. Pero es algo que realmente no está 100% verificado porque a muchas personas se le da un tipo de parálisis del sueño a mediados del sueño y presencias, tipos de situaciones paranormales durante el día también. Entonces, no podemos decir que una de las dos investigaciones es 100% cierta, porque en sí existen las dos posibilidades y ya depende del tipo y de la manera que lo veamos cada quien. Porque desde el ámbito religioso, de las personas que somos más allegadas a la religión, lo vamos a ver como un tipo anormal, una manera de espíritus, de fantasmas, de que me llegó el muerto, y a muchas personas tienen estos eventos y al día siguiente amanecen aruñadas, amanecen con moretones que no tienen dolores, que no son normal, porque por lo general en lo científico, si tú tienes un golpe, luego te va a doler cuando ya tienes el moretón. Y en lo espiritual, si no te duele, es porque, y has tenido este tipo de sucesos en la noche, es porque se te llegó el muerto. Entonces, en conclusión, y desde mi punto de vista, las dos opciones son válidas para cada quien y como las vea. A mí me anduvo una vez el muerto. Así es, yo creo que como decía Tatiana, o sea, depende de la perspectiva de la persona, de cómo piense, de cuál es su realidad, porque en este caso yo puedo decir, bueno, aquí todos somos futuras psicólogas y como futuras psicólogas tal vez en el ámbito científico no podemos decir, hoy se le subió el muerto a la paciente, no, sino tratar de enfocarnos de un ámbito más científico y explicarle lo que sucede en nuestra mente y que como decía la compañera Alison, bueno, se ven alucinaciones, tanto visuales como auditivas, ¿verdad? Pero en este caso, una que ha tenido experiencia, porque como digo, yo he tenido experiencia, he tenido amigos que han tenido experiencia con esto, ¿verdad? Entonces a mí me pasó en este caso y yo no estaba dormida, yo no me estaba quedando dormida, yo estaba bien despierta, con mis ojos bien abiertos y que me haya pasado esto y como tal vez tú decías, ¿no? Hay personas que amanecen con estos rasguños, que amanecen con estos moretones. En lo científico se puede decir, bueno, que te salen moretones porque la persona tiene anemia, porque la persona sufre de estrés, porque la persona sufre de ansiedad. Y cuando uno está muy estresado y cuando uno está muy ansioso o depresivo, a veces estos moretones empiezan a salir, ¿no? Pero hay cosas que ya se pasan más allá porque yo sí creo que hay un mundo más espiritual, ¿no? Porque se dice que el mundo espiritual es más real que en el mundo en el que vivimos. Entonces yo de esa manera yo sí lo creo así. Y bueno, y son las cosas que a mí me han pasado, las experiencias que yo he tenido, las experiencias que he escuchado de que se le han subido incubos, sucubos a algunos amigos.
que se han sentido ultrajados, que se han sentido violados. O sea, son cosas que parece chiste, pero no es chiste, es verdad, ¿no? Entonces, eso, y además, como yo digo, hay mucho más acerca de lo que es la parálisis del sueño, hay mucho más que descubrir acerca de la mente del ser humano, de aquello que nos rodea, porque aún así, si no existieran los espíritus, si no existiera lo que son las almas, ¿verdad? Lo que son estos entes, lo que es lo espiritual, no se hubiera hecho un análisis como lo hicieron en la época del siglo XIX, del siglo XX, acerca de esto, o sea, de que nosotros los humanos, así como nosotros los humanos tenemos espíritu, tenemos alma, pues así mismo dicen que cuando nosotros morimos, a veces nuestra alma, nuestro espíritu queda divagando, si es que no tiene el descanso eterno, de una manera pues religiosa lo dicen, aunque hay algunos científicos, algunos psicólogos, por decirlo así, que también creen en esto. Entonces también, como decía, bueno, ya depende de la perspectiva, ¿no? Algunas preguntas que tengan. Alison, ¿quieres decir algo? Andrea, algunas preguntas que tengan. O sea, yo acotando a lo que tú dices, a mí también me ha pasado eso. Es como que, bueno, por lo general a mí me da cuando yo ya estoy tratando de dormir. Entonces, yo no puedo dormir boca arriba. O sea, no es mi manera, yo tengo que dormir de lado y del lado izquierdo. Entonces, si yo ya acostarme a dormir boca arriba, en cuestión de segundos, siento algo pesado. Entonces, en lo científico puede ser eso, que se está interrumpiendo ese ciclo del sueño, pero también yo lo siento como que algo se me trepa, porque he tenido momentos en que yo he escuchado que me dicen, una vez escuché mi nombre y era como que mi expareja estaba ahí conmigo y él, o sea, él está vivo, pero era como que su alma, por decirlo así, porque todos tenemos alma, y en algún momento como que eso se separa. Incluso hay gente que dice, escucha en la puerta, por decir, y llega, escucha la voz de tu esposo, por así decirlo, y segundos más atrás llega tu esposo. Entonces es como que a un lugar primero llega tu alma, tu espíritu, y luego más atrás cuando una persona está viva. Obviamente cuando ya se muere, decimos que lo que se muere es la carne y lo que queda aún es el alma de las personas. Entonces yo escuché la voz de él diciéndome Michelle, y fue como que instantáneo, o sea, sentí la pesadez y luego la voz, o sea, es algo que a todos nos ha pasado. No hay persona que yo no conozca que diga, no, yo puedo dormir plenamente, porque eso no se da. Y esa es la realidad, eso no se da. Ya. Yo tengo una pregunta y es desde la perspectiva de Alison, ¿cuáles son los síntomas que nos llevan a un trastorno del sueño? ¿O cuáles son las razones por las que sufrimos estos tipos de trastornos del sueño? Bueno, como les dije hace un instante, se debe porque por lo general las personas que sufren de un estrés muy, se podría decir crónico, por la ansiedad, por la fatiga, y también se debe derivado a otras enfermedades que ya estemos padeciendo, como son el Parkinson, y también se debe a lo que son otras enfermedades derivadas a lo que son trastornos del sueño mismo, porque en sí como que se juntan estos trastornos también para crear estos tipos de alucinaciones del que también en este tema se está tratando. Y así se va desarrollando ya comúnmente lo que es este trastorno de la parálisis del sueño. Y por otra parte también lo que es ya por no tener lo que es el horario fijo, o sea, de lo que deberíamos dormir normalmente, y ya que por lo común las personas en sí que trabajan por turnos en la noche, entonces no se rigen al horario que debería ser, que deberíamos mantenernos lo que es en el día lo que son las actividades normales y en la noche lo que es a descansar. Y eso es todo. Podríamos decir también que las personas obesas también pueden sufrir bastante de este tipo de trastornos del sueño,
las personas que no descansan bien y personas que comen a altas horas de las noches y la comida no hace la digestión que debería hacer, ¿verdad? Sí, varios factores también alimenticios también inciden mucho. En este caso también pueden ser las comidas muy altas en grasas, azúcar, demasiado. Por eso lo recomendable antes de dormir es que no tenemos que comer así comida pesada, sino más bien lo que son algo liviano, y las personas que padecen de esto deberían regirse a lo que es no un tratamiento que digamos así, que digamos muy a medicamentos, Riguroso. ajá, Entonces, simplemente se daría lo que es regular en nuestro estilo de vida que hemos manejado. como recomendación final tendríamos en el ámbito científico que la persona debe hacer, tener actividad física, tener una buena alimentación, descansar las horas adecuadas, es lo más recomendable, ¿verdad? Ya, ahora en el ámbito espiritual, para la compañera Génesis, mi pregunta sería, ¿cómo podemos decir que sí fue un evento espiritual y no fue parte de la alucinación que tuvimos por haber descansado mal días anteriores o por haber tenido unos días de poco descanso, de ajetreo, de estrés? ¿Cómo podríamos en este ámbito decir que no, fue un estado espiritual, no fue porque comí mal, porque descansé mal o cosas así? Bueno, en este caso yo creo que tu cuerpo lo siente, tu cuerpo te lo dice, como decirlo, bueno, porque hablan desde lo científico, el parálisis del sueño, bueno, no te puedes mover, sientes desesperación, ¿verdad? Pero en este caso va mucho más allá, porque como dicen, solamente sientes esa desesperación de que no te puedes mover, pero tu cuerpo, tu alma, tu espíritu siente que hay algo malo, porque sientes esa pesadez y sientes un terror que tú no puedes controlar, porque tú sabes que algo te está acechando, ¿ya? Entonces, yo puedo decir en mi caso, en mi experiencia, como yo escuché esa voz que me estaba amenazando, como muchas veces también he amanecido aruñada, he amanecido con moretones, entonces cosas así, ¿no? Y ese sentimiento de que te están ahorcando, de que todo es tan vívido, porque eso ya no es normal. Ya. Una cosa es que... Diga, adelante. Entonces podríamos decir que estos eventos pueden darse porque tenemos de pronto personas a las que le hemos fallado de alguna manera, que ya no están en esta tierra y que de pronto con las que tenemos algo que no se concluyó y que por lo general ellos regresan para concluir eso que quedó inconcluso. Por ejemplo, hay personas que quedan amistades, que no se le dijo, ¿sabe qué? Yo tenía que decirte que te quiero mucho, que sucede muchas veces en padres y hijos, que dicen, mi papá regresó, lo escuché que me dijo que me cuidara o que me quería mucho o viceversa, que fallecen primero los hijos y regresan a decirle a los papás algo que se les olvidó decir. Y mucha gente dice, murió Julano y antes de morir yo lo sentí que me llegó. Entonces podríamos decir que sí pasa. Yo podría decir, realmente, obviamente sí pasa, pero yo creo que más bien en lo espiritual, con lo que es la parálisis del sueño, yo creo que no es que viene un familiar a visitarte, porque entonces si vinieran un familiar o un espíritu que sea bueno, tú no sentirías ese terror, tú no sentirías eso de que ese miedo tan profundo que da, porque cuando es algo bueno, cuando es por decirlo, un espíritu bueno, una vibra buena, tú la sientes y tú vas a saber qué es eso, porque yo he tenido experiencias así también con mi bisabuela, que se me ha presentado y me ha dicho, sabes qué, mijita, yo estoy bien, estoy con Dios, tranquila. Ya. Entonces es Entonces muy diferente. Entonces sería espíritu, en lo espiritual sería
un poco más contradictorio entre ellos mismos, porque si estamos hablando de una parálisis de sueño que te da igual si te llega un fantasma, bueno, porque igual tu cuerpo no puede reaccionar, solo que no, la única diferencia sería que no sientes el mismo temor a cuando llega un espíritu maligno, porque si te llega un espíritu bueno, es verdad, no sientes el mismo temor, pero sí sientes esa misma sensación de que no te puedes mover, que no puedes hablar, que no puedes, te falta el aire, te falta, sientes que te falta la respiración. Claro, Entonces, pero sientes en ese momento, o sea, tienes los mismos síntomas, sí, pero en tu corazón tú tienes paz, como decir, bueno, tienes esa paz, esa de saber que es algo bueno que te está visitando. Pero en ya, este entonces, caso podemos decir, como yo decía, el terror que uno siente es porque puede ser un espíritu maligno que quiera poseer tu cuerpo, o un demonio, o un espíritu, ¿no? En este caso también, como yo dije, a veces abrimos portales. ¿Cómo abrimos los portales? Por medio de películas de terror que nosotros vemos, porque sí, por medio de eso nosotros atraemos esa vibra, atraemos eso, abrimos un portal o llamamos a eso, o en este caso, como tú decías, enemistades que hay, a veces hasta esa misma persona nos puede hacer brujería y esa brujería pues obviamente va hacia nosotros, nos ataca y en este caso pues sentimos eso con lo que es la parálisis del sueño, que nos quieren asustar, que nos quieren hacer sentir terror, nos quieren hacer sentir mal, ¿verdad? Entonces ahí ya sobrepasa eso. Entonces, como yo digo, o sea, siempre para mí la parálisis del sueño tiene que ver con algo maligno, cuando tú sientes ese terror, porque hay veces en que sí tú ha habido parálisis del sueño, pero tú sientes como una paz, como si no me puedo mover, no puedo nada, pero no me siento asustada, o sea, me siento asustada de por qué no me puedo mover, pero no me siento asustada porque haya algo. Es muy entonces diferente. podríamos decir que existe, en el ámbito espiritual existe la parálisis del sueño con espíritus malignos y parálisis del sueño con espíritus buenos. Exacto, así mismo. Eso Ujú. sería. Con respecto a eso, creo que en sí todo se trata sobre ya lo que es nuestra imaginación, o sea, sobre nuestras propias creencias. Prácticamente, bueno, yo no he experimentado, puede ser que yo solo he experimentado, como dije, que existen en este caso dos tipos, el que ya es más recurrente y el que solamente como que se da en ciertas ocasiones de la vida misma. En mi caso yo he experimentado solo la que es que no te puedes mover y prácticamente solo dura unos cuantos minutos, segundos, de ahí, o sea, sientes como que algo te lleva, ya eso ya es algo previo que sucede, pero de ahí conscientemente intentas, tu cuerpo ya, los músculos ya pueden, en este caso ya puede haber movilidad. Y, y en cambio, como lo están ya viendo desde otra perspectiva más, que ya ha sido más intensa, en este caso considero que como que sí estoy de acuerdo en esa parte, lo que dices. En esta parte ya es como algo ya más intenso mismo que debemos, ya no se rige como a lo que es en algo de nosotros mismos, sino que ya se va más allá de lo que podemos creer y pensar. Bueno, es que en sí lo científico con lo espiritual van a tener siempre sus contradicciones, porque en lo científico nos dice que este parálisis del sueño solo dura segundos, ni siquiera minutos, pero en lo espiritual llega a durar hasta minutos. Entonces ahí existen contradicciones y es un tema es un tema que en sí no tiene una verdad totalmente absoluta. Cada quien tiene su verdad. La vida no es absoluta en sí, la verdad. Pero estamos hablando en el ámbito de estas dos formas de ver la parálisis del sueño, tanto científica como espiritual. Ninguna está 100% verificada y no nos podemos decir, no, es que solo existe esta
o solo existe aquella. Entonces, hay las dos posibilidades. Claro, es que tenemos las dos hipótesis en este caso, ¿no? La hipótesis científica y la hipótesis espiritual. Pero como dicen, hasta los mismos científicos, los mismos doctores, los mismos psicólogos, neurólogos, hablan que obviamente hay mucho más allá que nosotros no conocemos de la mente. La mente es tan extensa, hay tantas cosas por descubrir y aún no se ha llegado a finalizar también lo que es las investigaciones sobre la parálisis del sueño, porque hasta la actualidad se sigue investigando sobre la parálisis del sueño, ¿no? Entonces, asimismo han hecho experimentos con personas induciéndoles la parálisis del sueño, pero a estas personas a las cuales les han inducido la parálisis del sueño, con las que han hecho esta experimentación, ellos han sentido, sí, esa desesperación de que no se pueden mover, pero no han sentido eso algo malo, o han sentido como que los ahorcan, o que los violan, o que les hacen algo. No, o sea, simplemente es eso de que no te puedes mover. Entonces eso ya va mucho más allá de lo que puede haber científicamente. Igualmente, mira, hay películas que relatan acerca de esto, que tratan de incluir lo espiritual con lo científico, ¿verdad? Y no está lejos de la realidad. Entonces yo creo que tal vez en un futuro nosotros podamos tener esa intervención por medio de estos doctores, por medio de estos científicos, para hablar un poco más acerca de lo que es la parálisis del sueño y poder descubrir si realmente tiene que ver con lo espiritual. Que en este caso, pues la mayoría de las personas a las que les ha pasado sí piensan que es espiritual. Hay otras personas bueno, que no creen en nada de esto, entonces sí piensan que es algo ya psicológico, algún trastorno del sueño, que es algo de la mente que sucede por estrés, por ansiedad, por depresión, por tantas cosas de la vida cotidiana, por no tener una vida equilibrada, por decirlo así, en lo que es la alimentación, con lo que son los sueños. Entonces, por todas estas cosas, ¿ya? Entonces son como que múltiples factores y como decían, pues cada uno tiene su perspectiva, cada uno crea su realidad de lo que cree o no, porque yo puedo decir, yo tuve la parálisis del sueño, a mí me hablaron al oído, pero yo voy a un psiquiatra o voy a un doctor, un psicólogo y me va a decir, no, es un trastorno del sueño, fue tu mente, tú lo alucinaste, nada de eso pasó. Y yo voy a decir, ¿cómo que nada de eso pasó? Entonces hay muchos casos así. Bueno, entonces este sería un tema que tiene mucho por investigarse, porque como lo dijo Génesis, la ciencia lo induce, no es algo que se produce naturalmente, porque cuando tú te vas a dormir es algo natural, tú vas a descansar naturalmente y suceden estos eventos. En cambio, la ciencia, para llegar a esas investigaciones, ellos inducen el sueño para tratar de investigar a fondo cómo se produce este evento. Ya. Entonces, le damos las gracias a nuestras invitadas que se dieron el tiempo esta noche para estar con nosotros, hablándonos cada una de sus hipótesis y desde sus perspectivas, cómo ellas ven la parálisis del sueño. Gracias a la señorita Alison Chingo por su acotación en el ámbito científico, a la señorita Génesis Espinosa por su acotación en el ámbito espiritual, y a nuestra compañera Andrea Suki, que nos estuvo reforzando un poco más el tema desde su perspectiva. Muchas gracias, que tengan buenas noches.